ese trabajo cívico fue impresionante en el caso del departamento. Parecía que esto no iba a pasar. El histórico día 19 de enero. El café tiene una trascendencia absoluta y total. Y darles a conocer el sentir de querernos independizar de Caldas y crear Armenia se prendió, la fiesta fue total, por todos los lugares. Nací acá en el Quindío, soy quindiana de corazón. El departamento del Quindío tiene una identidad geográfica y geológica muy definida. Cabalga sobre la cordillera central de los Andes colombianos, cuya cima forma el límite oriental. Ocupa el flanco occidental de esa cordillera y una meseta llamada la meseta del Quindío, sobre la cual están las principales ciudades, Armenia, Calarcá. Y termina al occidente en una pequeña serranía llamada la Serranía de Santa Bárbara. La meseta del Quindío es mucho más reciente y es el resultado de la acción de los volcanes actuales, el Nevado del Quindío, el Ruiz, el Santa Rosa y otros, que rellena este valle, y finalmente los ríos, de los cuales el Quindío es el último accidente, porque el Quindío no existió siempre. Existió un primitivo río Otún-Quindío y que luego se separa y se forma la cuenca del Quindío y del Otún. En 1920 se da el inicio a la creación del departamento del Quindío con hechos y acontecimientos cuando se protesta contra Manizales por la imposición de impuestos. En 1923 se aprueba la creación del tren a la ciudad de Armenia, la llegada del tren. Manizales se opone a este desarrollo. El civismo en la región logra que en 1927 llegue el tren del Pacífico a la ciudad de Armenia y se inicia la continuidad de hechos y acontecimientos para ir adquiriendo gremios y fortaleza institucional. En 1934 se abre la Cámara de Comercio de Armenia. La gran cantidad de locales comerciales y de empresas instaladas en la región así lo ameritaban. En 1948 llega el aeropuerto El Edén y se inician las rutas Armenia-Bogotá. En 1950, cuando se había iniciado el torneo de fútbol nacional, Armenia inscribe su equipo, el Deportes Quindío, en el torneo de la DIMAYOR. En 1956 se corona campeón y obtiene su primera estrella. Es así que todos estos acontecimientos le marcan ya una mayoría de edad que va contribuyendo a crear el departamento del Quindío en un futuro. En 1952 se crea la diócesis en la ciudad de Armenia y se nombra primer obispo. Posteriormente se da la creación de la jefatura militar en 1957. En 1960 se crea la Universidad del Quindío, primera universidad en esta región y universidad pública que hoy tiene más de 50 años. En 1962 se crea la 8ª Brigada que recoge toda la jefatura militar y los batallones de la región. En 1964 se crea la Corporación Regional del Quindío para la conservación del medio ambiente y el desarrollo de los proyectos que tienen que ver con los recursos hídricos en nuestra región y en nuestro departamento. En 1965 se presenta el proyecto para crear un departamento segregándose de Caldas.
Y es así como en 1966, el 7 de febrero, el presidente Guillermo León Valencia sanciona la Ley Segunda de 1966 que crea el departamento del Quindío. La importancia que tenía el café a comienzos del siglo XX como el principal producto de exportación de Colombia. Y los campesinos, los colonos se dieron cuenta que sembrando café era posible hacer un gran ahorro. Y así empezaron a sembrar café en todas partes. Y en ese sembrar café en el departamento del Quindío, en lo que era en ese entonces el Quindío, que era el sur de Caldas, creció en Colombia la trascendencia del café. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana propiedad campesina familiar hizo productivo y autónoma la producción de café en el país. Antes venían produciendo este café en grandes haciendas, pero cuando aquí en el Quindío se creó la pequeña propiedad campesina y familiar cafetera, el café fue muy importante. Es decir, que cuando llega el momento de empezar a pensar en la separación de esta zona sur de Caldas del departamento del Quindío, de crear el departamento del Quindío, de ser independientes, el café tiene una trascendencia absoluta y total para la gente que vive en esta tierra. Era evidente, y lo fue, en cada una de las 3 juntas pro departamento que se crearon, la de 1952, la de 1959 y la última, la de 1965, que siempre estuvo compuesta por gente que era cafetera. Uno de esos personajes, grandes personajes de la creación del departamento del Quindío fue el doctor Ancísar López López, que después fue el primer gobernador de nuestro departamento. Ancísar López López tenía 4 fincas que había heredado de su padre. Su padre murió en el año de 1950 y la familia, 12 hermanos, decidieron que fuera Ancísar López López, un muchacho de 24 años de edad, quien asumiera la dirección de las 4 fincas cafeteras. Igual, otros miembros importantes de las juntas de prodepartamento eran cafeteros. El doctor Jesús Arango Cano, que fue presidente en 1965, o Hernán Palacio Jaramillo, que era alcalde de Armenia y era cafetero. Es decir, había un gran interés de crear el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. ¿Por qué razón? Porque el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas había sido creado en el año de 1936 y durante todos estos años ni una sola persona del sur de Caldas, es decir, de lo que se llamaba Quindío, había sido invitada a participar como miembro del Comité Departamental de Caldas. Por eso, uno de los grandes intereses en la creación del departamento del Quindío es crear también el Comité Departamental de Cafeteros de esta región. ¿Para qué? Para que tuviera dinero los cafeteros de la región y empezaran a hacer los desarrollos, sobre todo de tipo social, que se necesitaban. Por eso, el segundo acto importante, trascendental, después de que se posesiona el 1 de julio de 1966, el primer gobernador, Ancísar López López, y se crea pues el departamento y echa a andar toda esta maquinaria político-administrativa, es el de la creación del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. El Quindío está en mora de hacerle un reconocimiento a una de las personas más importantes que han pasado por este departamento, no solamente por su importancia intrínseca, sino por las obras que hizo y que dejó. Uno de los mayores hitos de su vida fue haber sido, a nuestro juicio, el real creador del departamento del Quindío. Cuando ésta empezó a coger forma, organizó las primeras juntas departamentales pro creación del departamento del Quindío, que ya tenían antecedentes en el año de 1928, en el año de 1945,
Y finalmente en el año de 1965, que fue cuando realmente apareció el germen definitivo que habría de terminar en 1966 con la creación de este departamento. Cuando eso eran 5 los departamentos que se llamaban Estados Soberanos, el Estado Soberano de Antioquia, el Estado Soberano del Cauca. Entonces el general Reyes crea simultáneamente el departamento del Valle, segregándolo de Cauca Grande, y crea el departamento de Caldas, segregando de Antioquia parte del Cauca y parte del Chocó. Se crea entonces ese departamento, como lo dice el doctor Jaime Sepúlveda, incluyendo Pereira, que era de la olla del Quindío, y Salento, que era el municipio fundador, el municipio padre de todos estos poblados del Quindío. Fui presidente de la Junta Pro Departamento del Quindío. Recuerdo Manizales, que era la capital de Caldas, le dijo a los pereiranos: vamos a atajar la creación del departamento del Quindío. ¿Cómo? Dijo, yo le voy a dar todos los certificados para que ustedes pidan un departamento también para ustedes. Entonces ya el gobierno ve que este departamentico Caldas, tan chiquito, dividido en 3 partes, es imposible. Los pereiranos somos ya, pero con los días se les volvió el Cristo, que ellos también decidieron de crear un departamento de Risaralda. Entonces quedamos 3, Manizales, Pereira y el Quindío. Estando yo en París, fui a la embajada, estaba de embajador de Manizales. Me dijo, oiga mi hombre, ¿ustedes por qué se separaron de este departamento? Dije, por ustedes los políticos, ustedes le daban todo lo que pedía a Pereira y Armenia, 0. El doctor Alfonso López Miquelsen era senador del MRL por el departamento del Valle en esa época. Y me dijo, yo no puedo votar el proyecto de ley porque mis amigos de Caldas, del MRL, pues no me lo perdonaría nunca. En la semana que se vaya a votar el proyecto de ley, yo me retiro del Senado para que entre mi suplente, que sé que es muy amigo del proyecto, y le voy a pedir que se eche un discurso en favor del proyecto. Y efectivamente así lo hizo. El suplente entró cuando se fue a discutir ya el proyecto en la plenaria, y lo votó afirmativamente, de manera que hicimos un trabajo de filigrana, como se dice, con muchos senadores de una parte y otra de ambos partidos políticos. En enero empezamos las sesiones y en primer término estaba ya la creación del departamento del Quindío. Los pronósticos eran oscuros, parecía que el proyecto no iba a pasar y había muchas amenazas. Sin embargo, el histórico día del 19 de enero de 1966, a las 7:22 de la noche más o menos, después de una tormentosa sesión, el proyecto fue aprobado. Lo cierto fue que cuando se votó el proyecto de ley, yo estaba en la puerta, sentado en la puerta del actual recinto del Senado con Rodrigo Gómez. Y ese fue un conteo pues escalofriante. Nosotros ganamos, había que votar por 2/3 partes y ganamos por 2 votos. De manera que por 2 votos de mayoría se salvó el proyecto de ley. El resto de senadores nos separaron con nosotros, fue la tremenda algarabía y la sesión pues se acabó ahí mismo, porque aprueba el título del proyecto, sí, quiere que sea ley de la República, sí, ahí mismo se levantó la sesión, porque las barras estaban llenas de las gentes que iban
de Armenia a la discusión del proyecto. Cuando el proyecto se discutió en la Cámara no hubo tiempo que nadie fuera a Armenia, pero especialmente señoras, había mujeres, ancianas, la mamá de Arturo Ramírez, que ya falleció, doña Teresa Álvarez, era una de las más entusiastas, y la suegra de Silvio Ceballos, española, que ahora se quitaba un zapato desde la tribuna y le amenazaba a Luis Granada. Se le iba a quebrar la cabeza. Otras gentes iban de aquí y le tiraban monedas de centavo a Luis Granada, que para calmar el hambre. Menos era belicoso, pero las barras eran atestadas. Además, como eso era como en diciembre y en los fines de año, entonces salió otra copla que decía: a Manizales dejamos llenos de gran alegría, a Manizales dejamos llenos de gran alegría, y de aguinaldo les damos, y de aguinaldo les damos, y de aguinaldo les damos a Luis Granada Mejía. Ese trabajo cívico fue impresionante. En el caso del departamento del Quindío, hubo momentos donde tocaron las puertas de todas las casas pidiendo un peso por casa para ayudar a estos grupos de gente que tenían que viajar en buses a Bogotá masivamente a impulsar y apoyar la creación del departamento del Quindío. Eso fue importantísimo. Y sobre todo el trabajo de una persona que, digo yo, el Quindío tiene nombre de mujer, porque fue Clarena Gómez la que se encargó con su belleza de pronto de ayudarnos a voltear unos votos que de pronto estaban en contra y votaran a favor de la creación del Quindío. Entonces las imágenes de Clarena Gómez y de toda esa cantidad de grupos cívicos que participaron en las barras fue importantísimo para que los senadores aprobaran este proyecto. Clarena fue la bandera del departamento. Exactamente, fue la bandera viva más bella que podíamos tener. Pero surgió la campaña pro departamento y entonces ya, no, qué bueno poder llevar reina, y la tenemos hermosa, tenemos a Clarena Gómez Gómez. Había un representante del Valle muy opuesto al departamento del Quindío, este señor Hernando Navia Barón, que se decía que Colombia no se podía seguir fraccionando. Cuando salíamos ya del Capitolio para un almuerzo en la casa de Juan Mejía Botero, se arrimó Hernando Navia y le dijo a Rodrigo: vos sabes que yo no soy amigo de partir departamentos, pero esa curicagada tan hermosa me convenció, yo voy a votar por ustedes. Mi participación en la creación del departamento del Quindío se inició cuando viajé a la ciudad de Cartagena a representar a Armenia en el concurso nacional de la belleza, y fui invitada por los congresistas al Senado, que estaba de presidente el doctor Germán Bula Hoyos, porque se presentaron momentos y hubo coyunturales con Manizales cuando ellos construyeron el Teatro de los Fundadores y Armenia carecía de hospital. Y darles a conocer el sentir de toda la ciudadanía de querernos independizar de Caldas y crear el departamento del Quindío. Como Manizales estaba invirtiendo los dineros que le daba el Quindío en la construcción del Teatro Fundadores y tenía desatendido el hospital de Armenia y todo lo de la beneficencia, entonces se le dedicó la